La serie está basada en el libro de Hechos, que también se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es lo que los apóstoles hicieron después de la resurrección de Jesús. Cómo fue que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, cómo los empoderó para testificar el nombre de Jesús. La palabra dice que les dio poder para hablar de Él en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines del mundo. El Espíritu Santo es el que nosotros creemos y estamos hoy aprendiendo que, como dice Pablo, es el que vive en nosotros. Es el que nos empodera ahora nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, a testificar las buenas nuevas. Amén. Es el que nos da ese poder para nosotros hacer lo que nos corresponde como iglesia. Y esta semana nos vamos a estar enfocando un poquito más en los capítulos 16 y 20 de Hechos. Es muy difícil llevar todo lo que el libro de Hechos es en 4 semanas, así es que nos saltamos algunas cosas. Yo les animo a que ustedes mismos continúen leyendo el libro de los Hechos hasta su final y verán que van a aprender mucho como individuos y como iglesia, cómo es nuestro llamado y cómo es que el Espíritu Santo nos llama y nos empodera a llevar a cabo ese llamado. Pero vamos a estar enfocándonos en la vida del apóstol Pablo y en su ministerio. Pablo nos habla muchas veces en la Biblia a través de las epístolas, hablándole a las diferentes iglesias, a los diferentes cuerpos de Cristo, a diferentes iglesias a través de todo Asia, en Grecia. Y al hablar él nos dice en una de sus cartas, que fue una de sus últimas cartas a Timoteo, uno de esos líderes que él estuvo discipulando, y ahí en esa carta dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Esto es ya al final de la vida de Pablo, al final de su ministerio, y dice: he corrido la carrera y me he mantenido en la fe. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que correr la carrera no es fácil? Amén. No es fácil, especialmente si no somos muy atléticos, no es fácil. Yo le decía a mis hijas: córrele y verás que te gano, pero no, la verdad es que no. 2, 3 pasitos y ya, se me va el aire. Pero esta temporada en primavera, mis hijas decidieron intentar un deporte diferente. Somos una familia que nos encanta el baloncesto. Las niñas han estado jugando baloncesto desde chiquitas y esta temporada las niñas decidieron aprender un deporte diferente, que es el atletismo. Y yo emocionadísima. Mi esposo dice: es que lo llevan en la sangre, porque él dice que soy tarahumara. No soy de Chihuahua, pero bueno, tal vez sí hay esa descendencia por ahí, pero me la riega siempre, dice: ¿ves? Lo llevan en la sangre. Y digo, bueno, algo bueno debe salir de mí, ¿verdad? Yo no soy la persona más atlética del mundo. Sí me gustan los retos, pero no soy muy entre el atletismo. Pero mis hijas empezaron a tomar atletismo este año y me gustó mucho. Una de ellas escogió carreras cortas pero de alta intensidad y la otra escogió carreras de larga distancia. Y cualquiera de las dos es algo nuevo, es algo diferente para nosotras. Para nosotros tener que aprender los entrenamientos, qué deben de comer, qué es lo que deben de hacer, qué es lo que no deben de hacer, cómo es que pueden entrenar para ser mejores, fuertes, más veloces, todo eso. Y nos dimos cuenta que no importa la carrera que corran, requiere entrenamiento, no importa, tienen que entrenar. Puede ser una carrera de 100 metros en alta intensidad o puede ser una carrera de 800 metros que lleva un poquito más de tiempo, pero de cualquier manera, para correr una carrera necesitas entrenamiento, necesitas disciplina, necesitas valentía para hacerla. No es fácil. Y cuando estuve viendo a mis hijas desarrollarse en este deporte, me hizo entender un poquito más de lo que Pablo nos está hablando cuando dice: yo corrí la carrera. Cuando él está hablando de yo corrí la carrera, me hizo reflexionar en nuestra vida como una carrera. Y igual que con el atletismo, va a haber carreras que son más cortas que otras. Algunos ya se nos adelantaron, algunos ya terminaron su carrera. Fue una carrera muy corta tal vez, para otros fue una carrera larga y difícil. Para unos de nosotros estamos viviendo en una carrera que parece que nunca se va a acabar. Estamos empujando con todo y parece que no llegamos al final, a la meta.
Pero lo que más me impactó de Pablo es que dice, mantuve la fe. No dijo, corrí la carrera y dejé a todos en el polvo. Corrí la carrera y gané el primer lugar. Corrí la carrera y fui el mejor. Él dice, corrí la carrera y me mantuve en la fe. Y quiero decirte que no importa la carrera que estés corriendo, tal vez es carrera corta, pero muy intensa. Tal vez es carrera larga y más pesada. Necesitas entrenamiento, necesitas estrategia, necesitas prepararte, necesitas comer lo indicado. Amén. Necesitas estar en condición para correr tu carrera. Y en esta noche vamos a terminar esta serie con pasos prácticos, cosas que nos van a ayudar a terminar esa carrera. Pero también vamos a entender que cuando estamos corriendo la carrera, eso va a involucrar ciertas cosas para las que tal vez no estamos preparados o hemos estado batallando, y el Señor nos va a ayudar a salir de esos baches en la pista, ¿verdad? De correr. Así es que esta noche va a ser una noche práctica, pero sé que el Espíritu Santo nos va a hablar a todos por igual. Terminar una carrera va a incluir, número 1, desviaciones divinas. Me fascinó este título porque dije, ay, se oye muy bonito. Desviaciones divinas. Ay, qué divino. Déjenme les digo lo que se trata y no va a ser tan divino. Pablo en sus viajes, hizo diferentes viajes misioneros. Él tuvo su llamado, como ya lo leímos anteriormente, Andrés lo leyó, gracias por la escritura. Él cumplió su llamado, que era llevar el mensaje, ir a predicar a todos estos lugares, ¿verdad? Entonces tuvo varios viajes misioneros. Y en su segundo viaje misionero, aquí les vamos a enseñar esta imagen. De Jerusalén fue a Antioquía, Tarso, Debre, Iconio, Listra, Antioquía, Efeso, Parta, todos estos lugares que fue. Y a mí me fascina ver porque me gusta cómo es las flechitas, ¿verdad? Dar la dirección y, ok, está muy bien el viaje. Cuando tú pones la dirección en tu GPS, cuando le dices a Siri, yo quiero ir a este lado, a lo mejor son como yo que se pelean con Siri, que no les entiende. Digo, ¡ay, no me entiendes! Y ya lo pongo yo la dirección, pero cuando ya me dice por dónde ir, todavía me peleo. Mi esposo le da risa porque me está diciendo una dirección y yo me voy por otro lado y dice, ¿para qué le preguntas? Bueno, pues nomás quiero saber si sabe, porque yo tengo un camino mejor. Yo soy una de las personas que a mí me gustan mucho manejar en lugares, líneas rectas, y a mi esposa le gusta mucho tomarse los caminos así, atajos. Y le digo, se tarda más, no sé por qué te gusta tomar atajos, vete derecho aquí, vete allá y ya llegaste. Pero bueno, aprendo mucho y conozco la ciudad cuando ando manejando con mi esposo. Pero cuando Pablo fue a llevar el mensaje a todos estos lugares, cuando Dios le llamó, él sabía que le había llamado a estos lugares. Y él fue a estos diferentes lugares con la intención de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Nos llama y nosotros decimos, sí, Señor, heme aquí, yo voy a seguirte, guíame, yo voy. Y nos vamos y nos damos cuenta que no, el camino o la carrera no es tan fácil, ¿verdad? No es tan. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con cross country? ¿Conocen lo que es cross country? Es correr una distancia larga en un terreno muy diferente. Puede ser plano y luego empiezas a correr en la lomita y luego bajas y luego en la montañita y luego bajas. Y es un terreno donde no es siempre constante, no es algo corrido así nada más de que, ok, es de aquí a allá. Pero algunas veces Dios nos llama y podemos ver, es de aquí a allá. Pero no nos damos cuenta que cuando ya vamos acercándonos a nuestro destino, de repente dice el Señor, ahí no. La meta sigue siendo aquella, pero vamos a irnos por acá. No como tú tenías pensado, Maribel, que te gusta irte directo, sino vete por acá. Hay veces que cuando he puesto la dirección en Siri me dice que de vuelta en una calle y yo, pero ¿por qué? Si estaba seguido, ¿por qué tengo que meterme para allá? Y no le hago caso a Siri
Y me voy derecho y resulta que había un accidente o que estaba cerrado por construcción y luego ahora ya me tengo que desviar otra vez y luego me pierdo y luego me enojo con Siri porque le digo no me dijiste, pero Siri si me pudiera contestar diría sí, sí te dije, pero no me hiciste caso. En muchas de estas veces puede ser igual en nuestra vida. Tenemos otra imagen, de hecho, de los viajes, el segundo viaje misionero, y habla un poquito más directo de cómo en verdad fue el viaje de Pablo. No fue tan fácil. Cuando ya Pablo iba a Galacia, Bitinia, Asia, Dios le dijo no. Y quiero leerlo en Hechos 16, 6, 10, dice: luego Pablo y sus compañeros viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Después llegaron a las fronteras de Misia y se dirigían a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí tampoco. Entonces pasaron por Misia, y descendieron a la ciudad de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo la visión, nos preparamos de inmediato para salir hacia Macedonia, creyendo que Dios nos había llamado a predicarles las buenas noticias. Dios llamó a Pablo a ir a predicar a estas ciudades. No fue una coincidencia, no era algo que Pablo se inventó. Él sabía que él tenía un propósito y que tenía que ir a todos estos lugares. Y él se dispuso y se entregó al Señor y dijo: ok, voy a hacerlo. Pero yendo en el camino, el Espíritu Santo, aquí nos dice la palabra, el Espíritu Santo lo detuvo y dijo no. Y no dijo un no porque Pablo estaba haciendo algo incorrecto. Dijo no, como dice la palabra ahí, dijo no en ese tiempo. No era el tiempo indicado. No era el momento para que ellos llegaran ahí. Y luego dijeron: no, ok, entonces si no es por aquí, entonces me voy por acá. Y llegó acá de pasadita. ¿Cuántos de ustedes tienen? Esto me recordó a mi mamá, porque hay veces que mi mamá dice: pues ya vamos para allá. Aprovechamos y nos damos la vuelta así y agarramos esto y el otro y hacer una vuelta, ¿verdad? No tener que dar muchas vueltas a las cosas. Y tengo esa misma mentalidad, es que pues si ya voy aquí, ya voy en camino, ¿por qué no aprovecho y hago esto y hago lo otro y tratar de matar como 10 pájaros de un tiro? Pero no me sale a veces. Cuando Dios nos llama, normalmente nos dice: te estoy llamando a mí para que tengas eternidad conmigo. Pero no nos dice cómo vamos a llegar de aquí allá. No nos especifica el terreno que vamos a tener que pasar. No nos dice exactamente las cosas que vamos a tener que enfrentar. Él nos dice: quiero que hagas esto. Y el Espíritu Santo es el que nos guía y nos empodera para realizar el llamado que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Por qué es tan importante ser llenos del Espíritu Santo? Porque Él es nuestra guía. Él es el que nos va a guiar, así como lo hizo con Pablo y con los acompañantes de Pablo. Él es el que te va a guiar en tu caminar. Te va a decir: haz esto, vas a realizar esto. En este momento vas a trabajar en esta compañía. Ok, Señor, aquí estoy. ¿Qué es mi siguiente paso? A veces el Señor, tienes un plan, un mapa que dices: voy de aquí, voy a graduar de la escuela, voy a empezar a trabajar en esto, voy a empezar a hacer esto, voy a invertir aquí, voy a comprar mi casa, voy a hacer un negocio, voy a hacer esto. Ya tienes tu plan todo hecho. Y el Señor dice: nada de esto es malo, pero esta no es la dirección que quiero que tomes. El Señor nos dice no porque nos quiere detener a contra o porque estamos haciendo algo mal o porque las cosas a las que estamos
queriendo llegar a las metas que tenemos sean malas. Pablo iba a ir a predicar el evangelio, pero aún así el Señor dijo, no, ahí no, todavía no. No era un no definitivo, era en el momento. Muchos de nosotros, en cuanto el Señor nos dice no, rápidamente, pero ¿por qué no? Si voy a hacer lo que tú me llamaste a hacer, ¿no me llamaste tú a predicar el evangelio? Si tú fuiste el que me llamó y ahora quiero ir y me dices que no. En vez de preguntar al Señor, ¿por qué no? ¿Hay algo más, Señor? ¿Hay otra cosa que quieres que haga antes de llegar? Porque déjame decirte algo, si Dios te llamó, Él no va a quitar ese llamado. Él te llamó. Él ya te llamó, ya te hizo el llamado. Acordémonos de José en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio sueño y le dijo que sus hermanos, ¿verdad? Se iban a postrar delante de él. Obviamente el sueño no fue así, ¿verdad? Pero la historia nos dice que él iba a estar en un lugar, en una posición en la que sus hermanos iban a estar debajo de él. Pero no le dijo todo lo que él tenía que pasar para llegar a esa posición. Él tuvo que pasar por la cárcel, fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado. Él tuvo que pasar un proceso, fue acusado de un crimen que no cometió. Tuvo que pasar un proceso para llegar al llamado. Y creo que se nos olvida que en la carrera hay un proceso para llegar a la meta. Hay una estrategia. Con mis hijas les digo que a la que corre larga distancia, les digo, recuerda que la primera vuelta estás trotando, estás agarrando el ritmo, estás agarrando el tiempo y asegurándote que la persona que está detrás y delante de ti estás manteniendo esa misma cadencia con ellos. En cuanto tocas ya la segunda vuelta, empiezas a acelerar un poco más tu paso y tratar de alcanzar a la persona que está delante de ti. Ya cuando tienes los últimos 200 o 100 metros, es donde le das con todo para llegar a la meta. Hay una estrategia. No es nada más corre porque corres. Cuando el Señor nos llama a correr esa carrera, Él nos está llamando con intención. Él sabe que tu vida tiene un propósito, que todas las cosas en las que has pasado, tus dificultades, los momentos difíciles en tu vida, todo lo que has vivido, hay un propósito en ello. Dios no gasta nuestras lágrimas, no echa a perder nuestras lágrimas, Él no desecha nuestro dolor. Él conoce nuestro dolor, Él conoce lo que estamos pasando. Pero la palabra de Dios nos dice que Él usa todo para bien. Dice, yo uso todo para bien. Aquellos que me aman y viven de acuerdo a mi palabra, aquellos que me aman y aquellos que están manteniendo la fe, aquellos que están persistentes en mí, aquellos que no se dan por vencidos. Imagínense corriendo la carrera, en medio de la carrera y de repente dices, no, ya no me dan ganas de correr y ya me paro. Ya me cansé. Es como un niño chiquito, ¿no? Tienen tienen una energía y luego de repente ya no quieren ni se quedan así. Levántame, ¿verdad? Pero con nosotros no es así. Va a haber momentos donde vas a bajar la velocidad. Va a haber momentos donde tienes que subir la velocidad en tu carrera. Pero al final de cuentas es mantenerte en la fe. Dios no nos dice no, una vez más, para quitarnos o negándonos algo. Él nos dice no para protegernos. Protegernos de lo que tú no puedes ver. La palabra no nos lo dice claramente, pero en estos versículos que estamos leyendo, donde Pablo está yendo en su viaje misionero, que si había algo en esas ciudades, esos lugares, o que si la gente de esos lugares no estaba lista para recibir el mensaje,
¿Qué si al Pablo entrar a estos lugares encontraría resistencia y persecución hasta la muerte? No lo sabemos, no nos lo explica, pero sí vemos que a los lugares que lo llevó, hubo propósito en ellos. Había gente ahí que ya estaba preparada para recibir el mensaje. Dios no te no te quita. Él quiere protegerte, Él te quiere preparar para lo que tú vas a necesitar en el futuro. Él te dice no para purificarte. En estas dos yo me identifico mucho porque el Señor a mí me ha dicho no muchas veces. Y no lo digo en ay, pobre de mí, me dice que no todo el tiempo, no. Pero me ha dicho no porque muchas veces me he querido dejar llevar por mi propia conocimiento, por lo que yo sé, que si Dios me dijo vas a predicarle a las naciones, yo ya estoy comprando boletos de avión y voy a ir aquí, voy allá, voy a hacer esto y el otro. Y se me olvida que hay un proceso, que Dios va a abrir la puerta, que Dios me va a llevar, que Dios va a poner el camino adecuado, el tiempo adecuado. Cuando Dios te dice que no, Él te está preparando, purificando tu corazón, las intenciones de tu corazón. Dios no te está diciendo no a la promoción de tu trabajo porque tal vez tú eres alguien malo o porque estás haciendo algo malo. ¿Qué si te está protegiendo de algo malo? ¿Qué si te está diciendo no? Porque eso se va a convertir en tu enfoque, el dinero, el hacer más, la posición. Él no te está diciendo no a esa persona, a esa pareja, porque tú estás haciendo algo malo. ¿Qué si Dios quiere enseñarte algo y purificar tu corazón, las intenciones de tu corazón, tus pensamientos? ¿Qué si es algo que es en ti o tal vez en la otra persona? Dios dice que no para impulsarte a algo mejor. En vez de preguntarnos, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué Dios me está diciendo que no todo el tiempo? ¿Por qué no podemos hacer una pregunta más como, ¿a dónde es que me estás dirigiendo, Señor? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Por qué se está cerrando esta puerta? Ayúdame a entender qué es lo que estás haciendo. Porque más adelante en Hechos 20, 17 al 18 nos damos cuenta que Pablo sí fue a Asia, sí llegó a ese destino. Porque al leer la escritura, la palabra nos decía, en ese momento que él quería, no era el momento. Pero después sí fue el momento. Y podemos ver ahí en Hechos 20, 17, 18, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo, ustedes saben cómo viví todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Él llegó ahí. Y si el no que Dios te está diciendo, que te está frustrando, no está siendo un bloqueo, sino es que Dios te está guiando en tu vida. Porque déjame decirte que para llegar a terminar la carrera también va a incluir pruebas y triunfos. Cuando Pablo llegó a Asia, hubo muchos altibajos. Hubo muchas cosas que él tuvo que pasar, que si él hubiera llegado ahí antes de tiempo, tal vez no hubiera terminado la carrera. Tal vez la historia no hubiera sido como nos la cuenta. Hubo altibajos, porque él llegó ahí, al hombre que la visión que tuvo de Macedonia, llevó el evangelio a Europa, llegó a Filipos. En este lugar encontró un grupo de creyentes. En aquel entonces iban a buscar a judíos, a creyentes judíos que creyeran en Dios, y ahí les presentaban el evangelio diciéndoles que Jesús es el camino. Y al llegar ahí estas personas estaban orando
estaban orando ahí y ya hubieron una mujer creyente, su nombre era Lidia. Ella recibió el evangelio, recibió el mensaje y les dijo, vamos a mi casa. Y Lidia se fue salva y toda su familia fue salva. Eso fue algo alto, fue un momento, ok, el Señor está haciendo algo, Dios me llamó aquí, las cosas están bien. Pero después vemos que después de este encuentro con Lidia, hubo una joven poseída que tenía el espíritu de adivinación, que podía predecir el futuro. Y estaba burlándose de ellos, burlándose del mensaje, estaba persiguiéndolos ahí, haciéndole burla a Pablo y diciendo, jajaja, y esto y el otro, hasta que se cansaron y en el nombre de Jesús reprendieron ese demonio. El demonio se fue y esta mujer fue salva. ¡Hey! Hicimos algo bueno. Pero después de eso, los dueños de esa mujer que era esclava, que la usaban para agarrar dinero a través de ese don de adivinación, empezaron a perseguir a Pablo y a Silas. Hubo persecución al punto donde los golpearon, al punto donde los llevaron a la cárcel. Y ahí la palabra nos habla que están en la cárcel y a medianoche empezaron a adorar, a alabar al nombre de Dios. A medianoche Pablo y Silas empezaron a cantar himnos al Señor, empezaron a glorificar el nombre de Jesús y hubo un terremoto y en ese terremoto se abrieron todas las puertas, las celdas y el guardia de seguridad estaba ahí y se asustó porque dijo se van a ir, todos se van a ir de aquí y ya me van a matar, entonces mejor me voy a matar yo. Y en ese momento Pablo dice no, detente, aquí estamos, no hemos ido a ningún lado. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos y reconocemos que nuestra salvación no viene de parte del hombre? Nuestra salvación viene de parte de Dios. Nuestra salvación viene de parte de Dios. En momentos difíciles, a veces vamos a decir y buscar la salida más fácil para nuestra dificultad. Algo lo más fácil. Tal vez estás teniendo problemas económicos y buscas la salida más fácil. En vez de confiar y creer que dice el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me voy a sostener de su palabra, le voy a creer al Señor. Tú dices que nada me faltará, Señor. Voy a creer en ti. Pero no, buscamos la salida más fácil. Dios quiere que nos mantengamos en la fe, mantengamos nuestra fuerza en la fe en los momentos de dificultad, porque ahí es donde gente se va a dar cuenta a quién le servimos. En este momento, el carcelero se sorprendió al decir, ¿cómo no salieron corriendo? La puerta estaba abierta, se pudieron ir, pero se quedaron porque ellos sabían a quién le servían. Sabían que de ese momento algo bueno el Señor iba a hacer. Algo bueno el Señor iba a hacer. Porque vivían con propósito y el propósito era expandir el reino de Dios. El propósito era decirle a todo aquel con el que ellos cruzaran camino, quién es Jesús. Tomar esa oportunidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos en mente cuando tomamos un trabajo nuevo, cuando tomamos una nueva posición? Señor, ¿qué plataforma me estás dando para ministrar a aquellos que no te conocen? ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos, ¿este trabajo me va a dar plataforma para evangelizar? ¿O este es un lugar en donde yo voy a estar cómodo, a gusto y tranquilo? Todo va a estar bien, nadie me pone atención, mira, mi jefe ahí me deja y yo estoy bien y nadie me ve y ni siquiera trabajo, nomás vengo a calentar el asiento, ¿verdad? Y me pagan, pues qué bien, qué buena onda. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos, al ir a la escuela, a escoger una carrera, Señor, ¿en qué área me vas a usar? Esta es la carrera en la que me vas a usar para alcanzar naciones. En la enfermería, ¿cómo es que voy a ayudar a la gente más allá de mi servicio, Señor? ¿Cómo les puedo hablar de tu palabra? ¿Cómo les puedo ministrar de lo que tú quieres hacer en su vida? ¿Cuántos nos preguntamos en tomar decisiones importantes en nuestra vida de lo que Dios quiere hacer realmente
a través de nosotros. ¿Cuántos de nosotros vivimos en el propósito y para propósito de Dios? Cuando vemos aquí en esta historia, vemos que una vez más en la medianoche vino ese terremoto, fueron librados. ¿Cuántos sabemos que la oscuridad no es donde está nuestra adoración, no es donde nuestra adoración muere, es donde se profundiza? La oscuridad no es donde nuestra adoración muere, sino que se profundiza. El enemigo quiso usar una prisión, como prisión. Lo que el enemigo quiso usar como prisión, Dios lo puede convertir en una plataforma. Tal vez ahorita te encuentras en un trabajo que no es ideal, tal vez ahorita te encuentras en una carrera que no es ideal, pero Dios puede usar el lugar en donde estás como una plataforma para ministrar y evangelizar a todo aquel con el que cruces camino. Dios te puede usar. No hay límites. Mira, recuerdo que yo estaba trabajando en la corte metropolitana de Albuquerque. Yo no siempre, pero desde que supe cuál era mi llamado, predicar, ¿verdad? Y yo me acuerdo, tuve un sueño que fue el que me confirmó ese llamado. Un sueño donde estaba en un cuadrito así de 4x4, oscuro, con una luz spotlight en mí. Y yo estaba predicando. Y cuando volteé hacia los lados eran cientos de mujeres ahí alrededor de mí. Me acuerdo que me levanté y dije, ok, Señor, le voy a predicar a cientos de mujeres. Ese es mi llamado. Ya voy a vivir por esto y todo. Y no fue así. No fue tan rápido. Hubo un proceso. Ha sido un proceso. Y hubo muchos momentos en ese proceso donde yo le decía al Señor, ¿para qué me diste ese llamado? ¿Para qué me diste esa visión si no se va a realizar? ¿Cómo voy a predicarle aquí a una persona detrás de un escritorio? No hablo con nadie, las llamadas que tengo en el teléfono son mínimas. ¿Qué es esto? Yo no entendía y yo peleaba con el Señor en ese escritorio, en ese momento. Y yo me acuerdo que empecé a trabajar con un grupo de jóvenes, de muchachas más jóvenes que yo, como 10 años más jóvenes que yo. Y por una razón me hice amiga de ellas, íbamos a comer, íbamos saliendo del trabajo, a la hora de la comida nos íbamos a comer juntas y hablaba con ellas y todo, y así como que, y empecé a tener relación con ellas. Y después el Señor empezó a usar esa relación. Empezamos a platicar del Señor y el Señor me recordó, ¿te acuerdas que te dije que le ibas a predicar a cientos, a miles? Y yo decía, pero son 2. O sea, no podía ver lo que el Señor estaba haciendo porque estaba tan enfocada en el sueño, tan enfocada en el llamado, que no podía ver que Dios me estaba usando, porque esas 2 tenían hijos. Y ese es de sus hijos a sus hijos. O sea, no podemos entender el plan de Dios y nos enfocamos tanto en la meta, nos enfocamos tanto. Yo creo que por eso a veces es mejor no saber a dónde tenemos que llegar y es solamente correr. A mí me fascina correr y nunca pongo de aquí a allá. Yo quiero correr y no corro rápido, pero me gusta correr y hasta donde aguante. Y ya cuando no antes, pues me regreso. Y una vez me fui de Central a Alameda por el Tingley, porque yo tenía la energía y yo sentía que podía correr. Y ya cuando me di cuenta dónde estaba, dije, ay, no me puede venir alguien por mí. Ya no sabía cómo regresarme. Pero es bueno, es importante que reconozcamos que Dios nos ha llamado. No ha sido nuestro llamado. Dios te llama y Dios te da el propósito y Dios te da el poder, el Espíritu Santo, para que cumplas ese propósito. Vamos a tener problemas en la vida, no estamos exentos de nada. Hay dificultades que vamos a confrontar: enfermedad, escasez, carencia.
falta de ganas simplemente. Somos humanos. Vamos a confrontar muchas cosas, pero tenemos que tener en mente que lo más importante de correr la carrera es la recompensa eterna. Como Pablo lo dijo, correr la carrera, mantener la fe, no darse por vencido, no darse por vencido. En Hechos 20:24 dice: sin embargo, considero que mi vida no vale nada para mí mismo. Lo más importante es que termine la carrera y complete la tarea que el Señor Jesús me ha dado, la tarea de dar el testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. En 2 de Timoteo 4:18 dice: el Señor me rescatará de todo ataque del maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Nuestra meta es llegar a la eternidad con Él. Esa es nuestra meta. No es tener más. No es tener el mejor trabajo y dejar el mejor legado material para nuestros hijos. No hay mejor legado que una relación con Jesús. El saber que si yo me voy, mis hijas conocen del Señor, mis hijos conocen del Señor, y Él los va a guiar y Él les va a dar la fuerza y Él les va a mostrar. No hay mejor legado que podamos dejar. No hay mejor vida que vivir una vida con propósito, el propósito que Dios tiene para nosotros. Ser testimonio de quién es Él, mostrarle al mundo quién es Él. Es enseñarles, como dice la palabra, hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles lo que yo les enseñé. Cómo orar, cómo confiar en el Señor. Pero si la gente de afuera nos ve y nos ve que nosotros mismos estamos confundidos y no sabemos ni qué creemos, ni a dónde vamos, ni quién somos, ¿qué testimonio podemos dar? ¿Qué testimonio estamos siendo para nuestra comunidad, para nuestros hijos, para las personas en nuestro trabajo? Ahí donde estás, tal vez no es el destino que Dios te había dicho, tal vez no es el lugar que Dios te había dicho. Ahí donde estás, Él puede usarte, Él puede mostrarte, empoderarte para hablar de quién es Él en tu vida. Y me fascina que estuvimos cantando esta tarde y diciendo que no es por lo que nosotros hacemos. No somos perfectos. No esperes tener una vida perfecta para poder hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque es a través de tu imperfección. Dice, bástate en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchos de nosotros que esperamos tener una vida perfecta para poder entonces hablar. Pero es en la dificultad, es en la vulnerabilidad, en los momentos difíciles donde tus compañeras de trabajo, donde tu familia van a ver quién es Dios, que Dios es un Dios real, un Dios cercano, un Dios que no le asusta nuestro pecado, porque Él dice, bástate en mi gracia. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que mantenerte en la fe. Me gustaría que se pusieran de pie en esta tarde y queremos cerrar esta serie con una oración colectiva. Esta oración va a estar detrás de mí y me gustaría que yo la voy a empezar, pero que todos continúen conmigo, no esperen a que yo termine. Leámosla todos juntos, ¿ok? Y dice así, dice: Dios, te damos gracias por llamarnos a una carrera que importa. Declaramos que corremos con perseverancia, poniendo nuestros ojos en Jesús.
Danos fuerza para pelear la buena batalla, valentía para permanecer fieles y gracia para terminar bien. Creemos que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está obrando en nosotros hoy. No nos detendremos, no nos desviaremos y no retrocederemos. Con la ayuda de tu Espíritu acabaremos la carrera que has puesto delante de nosotros para tu gloria y propósito. Amén. Gracias, Señor.